Bueno, algo que estamos viendo en este tiempo, Something that we're seeing during this time, donde hay tantas ideas en las redes sociales, where there's so many ideas throughout social media. que las personas están empezando a creer cosas raras, ¿verdad? People are beginning to believe strange things, Desde el chupacabras hasta qué sé yo. from the chupacabras to some other things. Tantas ideas que andan en el aire que uno puede escoger hasta qué es lo que quieres ver y los algoritmos te van a dar lo que tú quieres oír. So many things in the air where you can choose what you want to see, and the algorithm will give you things you want to see. Ahora, el problema que existe con esto que está ocurriendo The problem for which exists and what's taking place, es que al dejar los valores bíblicos o judeocristianos, when we leave our Judeo-Christian beliefs, entonces la sociedad está entrando en un caos. society begins to enter into a chaos. Nunca nos podíamos haber imaginado We could have never imagined que cada vez más frecuentemente that every day, frequently, se presentan estos tiroteos en las escuelas. we see of these mass shootings taking place. ¿Cómo es que alguien puede entrar a un kindergarten y matar niños inocentes? How can someone come into a kindergarten class and kill innocent children? Y estábamos comentando en la mañana We were commenting about this during the que morning, han habido más tiroteos en este año que días en el año. that there has been more mass school shootings than days in the calendar of this year. O sea que hay más tiroteos incluso que diariamente están ocurriendo. That there are school shootings that are taking place on a Y daily. todo eso está relacionado a que se ha abandonado los principios de la palabra de Dios. And everything is based that the principles of God have been Ahora, abandoned. gracias a Dios, hoy estamos conmemorando la muerte y la resurrección de Jesucristo. Thankfully, today we're commemorating the death and the Amen. resurrection of Christ. Amen. Y yo quiero hablar el día de hoy de lo que se llama la prueba histórica I want to speak today of the historical proof de la resurrección. of the resurrection. Es decir, It's to say, que lo que pasó en la historia as to what took place in history, demuestra demonstrates que la resurrección that the resurrection es un hecho real. is an actual real act. No fue algo que los hombres inventaron, It's not something that men just came up with. no fue creado por una religión determinada, It wasn't created by a determined religion. fue un hecho histórico It was a historical act que Jesucristo resucitó entre los muertos. that Jesus resurrected amongst the Y dead. algo muy importante Something very important. es la evidencia histórica It's the historical evidence que nos debe llevar a conclusiones muy determinantes. that should take us to determined conclusion. O sea, el hecho de que Jesús haya venido y haya muerto en la cruz del Calvario The simple fact that Christ came to die on the cross of y Calvary haya resucitado de entre los muertos and resurrected amongst the dead, le da una validez al cristianismo. it gives validity to Christianity. Porque repito, no fue una religión inventada. I'll repeat this. It wasn't an inventive religion. Un hombre real vino en el primer siglo, se llama Jesús. A real man in the first century came, and his name is Jesus. Él habló palabras que transformaron a la sociedad hasta el día de He hoy. spoke of words that transform society even today. Y sí pasó por la muerte. And he did go through death. Y de hecho, esta semana es lo que estamos conmemorando. It's what we're commemorating El this domingo week. pasado fue el domingo de Ramos. Last Sunday was Palm Sunday. El viernes fue el viernes de crucifixión. Friday was the crucifixion Y hoy day. es el domingo de resurrección. And today is Sunday, the resurrection Amén. day. Amen. Y quisiera empezar esta enseñanza, este tiempo con ustedes, I would like to speak with this teaching acerca de las afirmaciones que Jesucristo mismo hizo acerca de estos dos eventos. of the affirmation of Christ, what Christ made of these two events. Él les anunció a sus discípulos con mucha anterioridad. He announced to his disciples much a previous time. Les dijo, voy a morir, He says, I am going to pero al die, tercer día voy a resucitar. but on the third day I will Ellos no resurrect. entendían. They didn't understand this. Dicen, bueno, van las cosas muy bien. He said, well, things were going good. Jesús, tú llegaste al mundo, Jesus, you came to the estás world. haciendo You're milagros, doing miracles. la gente te sigue, People are following. eres muy You're popular, very popular. tus enseñanzas se están haciendo más Your conocidas teachings are being known. y todavía de repente alimentas a las multitudes. Then you start feeding the multitudes. Entonces la cosa va súper bien. Things are going Y well. él dice, yo en menos de 2 años me voy a morir. Well, in 2 years I'm going to die. Ellos están como en un shock. They come into a state of shock. Pero él estaba hablando que su muerte He was speaking about that his death no fue un accidente. wasn't an accident. Fue el cumplimiento de una profecía que había sido hecha. It was a fulfillment of a prophecy that was declared. Era el cumplimiento del plan perfecto de Dios It was the fulfillment of God's perfect para plan rescatar a la humanidad. to rescue humanity.
Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. That's what Jesus did in the Vamos cross a of leer Calvary. algunas citas que están aquí en sus notas. Let's read some passages here that are in your notes. Mateo 16, 21. Matthew 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. From that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed, and on the third day be raised. Entonces está diciendo, algo muy concreto va a ocurrir. Something very concrete is about to take place. Después de algunos días pasa algo muy sorprendente. After a certain amount of days, something surprising takes Él place. sube a la cumbre de la montaña con 3 de sus mejores amigos He comes to the hilltop with some of his best friends, 3 best friends, y dice que ahí se encuentra con Moisés y Elías y tienen una conversación. and he finds himself with Moses and Elijah, and he has this Y conversation. Jesús empieza a resplandecer con su gloria. And Jesus begins to shine with his glory. Y si hubiera sido nuestro tiempo actual, If this would have been our actual time, hubieran dicho, grábalo en Instagram y que este video se vuelva viral. someone would have said, record that so it could go on Instagram and get viral. Pero Jesús les encargó a ellos rigurosamente. But vigorously, we see Jesus told No them le this. digan nada a nadie Do not say anything to nobody hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. until the Son of Man is raised from the dead. O sea, pueden compartir esto, You can share this, pero va a ser después de que yo me levante de los muertos. but it's going to be after I'm resurrected from the Y dead. los apóstoles no entendían esto. And the apostles did not understand Y a this. veces así nos pasa. Sometimes it does take place. Escuchamos cosas We listen to things. y como que nuestra mente no registra. It's like our brain doesn't register it. Y Dios empieza a repetirnos algunas cosas para que podamos despertar a lo que Él está And diciendo. God begins to repeat these things so that we can awaken to these things that He's telling us. Dice en el capítulo 17, 23. Verse 17, chapter 17, verse 23. Dice, y le van a matar, estaba hablando de él mismo, de Jesús, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. And they will kill him, speaking of Jesus, and he will be raised on the third day, and they were greatly distressed. De repente empezaron a entender, sí se va a morir. All of a sudden, oh man, he is going to No die. es posible, qué tragedia. What a tragedy. ¿Cómo puede pasar algo así? How come something like this take place? Alguien tan inocente, Something so innocent. alguien tan sabio, tan poderoso, Someone so wise and powerful. alguien que ha resucitado muertos. Someone who has resurrected the Dice que se dead. pusieron tristes. They became Porque distressed. aunque si ellos sí entendieron la muerte, no entendieron la They resurrección. understood the death, but they did not understand the resurrection. Ahora Jesús sí les dio señales de que él podía resucitar muertos. Jesus did give him hints or signs that he can resurrect. Él resucitó a una persona que acababa de morir. He had resurrected someone that just died. Después resucitó a su amigo que tenía 3 días de muerto. Then he resurrected his friend who was dead for 3 days. Y después él resucitó, él mismo resucitó. Then he himself resurrected. Y dice en el capítulo 20, amén, un aplauso, Let's Señor, give a está round of bien. applause to the Lord. Después en el capítulo 20, en ese mismo evangelio de Mateo, We see here in the Gospel of Matthew, chapter 20, dice, y le entregarán a los gentiles para que le hagan burla, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. and deliver him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified, and he will be raised on the third day. Así que la mente humana puede pensar así. See, the human mind can think Eso, this way. eso no se me hace lógico a mí. That's not logical. No puede pasar algo así. That can't take place. Pero Dios es Dios But God is God, y Él puede hacer que lo que parezca ilógico suceda. and he can make the illogical happen. Y la forma en la que tú y yo sabemos que eso es verdad And the way you and I know this is the truth, es por la evidencia histórica. it's through the historical evidence. Vamos a ir viendo cómo la única explicación de las cosas que pasaron en el primer siglo We're going to see that the only explanation of what took place during the first century es la resurrección de Cristo. is the resurrection of Christ. ¿Por qué pudo el cristianismo sobrevivir cuando todo estaba en su contra? How can Christianity survive when everything was against it? ¿Cómo hombres que habían sido cobardes y llenos de dudas de repente se convierten en hombres valientes? How can these men that were full of doubts and they were cowards turn into brave men? ¿Cómo una sociedad que estaba llena de ídolos y de religión How can a society full of idols and religion es transformada por el poder del evangelio? is transformed by the power of the gospel? La única explicación The only explanation es la resurrección de is the Jesucristo. resurrection of Jesus. Amén. Amen. Entonces, el que Jesús dijera que iba a morir no es tan notable, See, the fact that Jesus said he was going to die was not noticeable, aunque todos los detalles eran sorprendentes. even though all the details were surprising.
Pero cuando él dijo que se levantaría otra vez de los muertos, When Jesus says he was resurrected again amongst the dead, después de ser crucificado, after being crucified, dijo algo que lo diría o una persona que estaba desquiciada o alguien que realmente es Dios. he said something that it was for a person that was either crazy or someone that is truly the Son of Y God. quiero decir algo en esta mañana que es muy importante. I want to say something that's very important. Ningún fundador No founder de ninguna religión of any known world religion en toda la historia throughout of history se atrevió jamás a decir lo que Cristo dijo. dared to say such a thing. Mahoma no dijo eso, Muhammad did not say this. Buda no dijo eso, Buddha did not say pero this. Cristo sí dijo: But Christ did voy say a morir this. I will die. y al tercer día And on the third voy a day, resucitar. I will resurrect. Amén. Amen. Vamos a la página 2, los que están siguiendo sus notas. Those that are following their notes, go to page 2. Cristo declaró abiertamente: yo soy el Hijo de Dios. Christ openly declared that he was the Son of God. Y la resurrección es la comprobación de lo que él dijo es verdad. His resurrection is proof of what he said to be the truth. Si Jesús hubiera muerto y no hubiera resucitado, If Jesus would have died and not hubiera dicho: resurrected, bueno, pues otro mentiroso, otro embustero más. well, another fraud, another liar. Pero no, si usted va actualmente para Jerusalén, But if you were to go to Jerusalem, tú puedes visitar la tumba de Juan, por you ejemplo. can visit John's tomb. Puedes visitar la tumba de algunos mártires. You can visit even the tomb of some of the Pero cuando martyrs. vas al huerto de Getsemaní But when you go to the Garden of Gethsemane y te acercas a ese lugar donde Cristo fue puesto, and you draw close to that place where Christ's hay body un was letrero placed, que dice así: there is this sign that says esta this. tumba está vacía. This tomb is empty. Él no está aquí He is not here. porque Él resucitó de los Because he muertos. resurrected. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Y el hecho de que Él resucitó The fact that he resurrected demuestra que Él es el Salvador. demonstrates that he is the Savior. Pero no solo demuestra que Él es el Salvador, Not only that he is the Savior, también nos llena de esperanza, but he fills us with hope. porque Él dijo que iba a venir otra vez Because he said he was going to come y again. tenemos la garantía de que va a regresar. And we have the certainty that he will come. Pero esta vez But this time, va a venir como el Señor de señores y el Rey de reyes, he will come as the Lord of lords and King of kings. para reinar en esta tierra que nos urge un Rey justo. To reign upon this earth, that is in desperate need of a just king. Y Jesucristo es ese Rey de reyes que es justo y humilde. And Jesus is that King of kings, and he is just and he is humble. Pero quiero que nos enfoquemos un poquito en la prueba histórica, I want us to focus on these historical en el proofs, antes y después on the before and after de la resurrección of the resurrection en la vida de los in apóstoles. the life of the apostles. Porque yo quiero decirles algo. I do want to say this. Los primeros escépticos eran ellos mismos. The first skeptics were they themselves. Los primeros que no podían creer eran los mismos discípulos. The ones that could not believe was the disciples themselves. Y vamos a leer un poquito el recuento de lo que pasó después de que Jesús resucitó. We're going to see what took place after Jesus Christ resurrected. Dice la palabra que a la primera que Jesús se le presentó después de la resurrección fue a una mujer, See, the Bible María. says that to whom Jesus presented himself first was to a woman, was to Mary, María Magdalena. Mary Magdalene. Dice la palabra que ella fue muy temprano, The word says that she got up early. iba con otras mujeres She was with other women. y llevaba estas esencias y estas hierbas para ungir el cuerpo de Jesús. She had these spices and these oils to anoint the body of Y Jesus. para sorpresa de ellas, To her surprise, or La to their piedra- surprise, la piedra estaba removida. the stone was moved. Ella entra a la tumba y ve que el cuerpo no está She comes into the tomb and the body's y not empieza a there. llorar. And she begins to cry. Dice: ¿dónde le han puesto? Where have they put him? Y de repente aparece alguien que ella piensa que es el hortelano, es el que cuidaba este jardín. And then she sees this person whom she thought was the caretaker of this Y garden. le dice: Señor, si te llevaste el cuerpo, dime dónde está, yo voy a ir por él. And she asks him, sir, if you took the body, I'll go pick up the body. Y de Just tell me repente where le it dice: is. María, soy yo. And the man says, Mary, it's me. Y ella se sorprende y dice: maestro, maestro. She gets surprised and she says, teacher, teacher. Y pues Jesús tiene una conversación con ella Jesus has this y conversation le with dice: her. ve y dile a mis hermanos que ya resucité. And he says, go tell my brothers and tell them that I've Que tal resurrected. como se los dije, Just the same way I told them. sí morí en la cruz del Calvario, Yes, I did die on the cross pero of Calvary. resucité y estoy vivo. But I resurrected, I'm alive. Amén. Amen. Entonces, ellas fueron para
hablar con los discípulos, particularmente María Magdalena. Mary Magdalene went to go speak to the disciples. Pero dice aquí el texto que cuando oyeron que Jesús vivía, cuando los discípulos oyeron que Jesús When they vivía heard he was alive according to the scripture, y que había sido visto por ella, por María Magdalena, and he had been seen by her, no lo creyeron. they would not believe it. Yo siento que a veces hay un escepticismo de los hombres hacia las mujeres, I think sometimes as men we are skeptics of women, pero muchas veces las mujeres but sometimes women, han sido sensibles they're very sensitive. y en muchas familias las primeras que han creído son las mujeres. And in many families, the first ones that have believed have been women. Así que hombre, créele a tu mujer. So men, believe your wife. Amén. Amen. Dice que después se apareció a 2 de ellos más, Then he appeared to two others as a los well, que iban en el camino para Emaús. to those that were on their way to Emmaus. Y dice, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, pero dice que ni aún ellos creyeron. Even then themselves did not believe this. ¿Cómo fue que estos hombres que incrédulos fueron transformados? How is it that these unbelieving men were transformed? ¿Cómo fue que fueron capaces de dar su vida How are they capable of giving their lives, habiendo sido personas llenas de dudas? being people that were full of doubts? La explicación The explanation es que Jesucristo resucitó de is los that muertos. Christ resurrected amongst the Amén. dead. Amen. Después sucede un evento muy notorio. Something very noticeable, an event takes Están place. reunidos todos ellos, Everyone there asleep. menos Tomás, por cierto. Not Thomas though. Los Tomás luego se pierden de las bendiciones. Thomas sometimes lose out on these blessings. Dice que estaban hablando de estas cosas They were speaking of these y dice things cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos. when Jesus stood right amongst them. Y me encantan las palabras de Jesús. And I love Jesus' words. Paz a vosotros, Peace to you. tranquilos, Relax. todo está bien. Everything's okay. Jesucristo puede hablar paz cuando hay el caos más grande, Jesus can speak of peace in the biggest chaos. porque Él es el príncipe de paz, Because he is the prince of porque Él peace. venció a la muerte, al diablo y el pecado. Because he conquered death, the devil, and sin. Y les dice paz para He ustedes. says peace to you. ¿Y saben qué hicieron ellos? You know what they did? No dijeron, ay, qué bueno. They didn't say, hey, thanks. Dice que se llenaron de terror, They got filled of, they says they were full of porque fear. pensaron que estaban viendo un fantasma. They thought they were seeing a ghost. Y les dice, ¿por qué están tan He asustados? says, why are you guys so afraid? ¿Por qué tienen tantas dudas? Why do you have so many doubts? El Señor conoce que el corazón del ser humano es un corazón que duda. See, the Lord knows that the heart of man is a heart that doubts. Yo te quiero animar en este día I want to encourage you today a que tú conquistes tus dudas that you conquer your y doubts creas en el Señor. and you believe in the Lord. Jesucristo dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Jesus says, Dios. didn't I tell you that if you believe, you will see the glory of man? Es tiempo de vencer la incredulidad It's time that we conquer these y unbeliefs creer el mensaje de and salvación believe on the message of salvation para experimentar todo lo que Jesús nos prometió. to experience everything that Jesus promised us. Entonces Jesús les dice aquí, So Jesus says here, miren mis manos y mis pies soy yo, Look at- tóquenme y compruébeme porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo los tengo. it says, why are you troubled and why do doubts arise in your hearts? See my hands and feet, that it is I myself. Después de decir esto les mostró las manos y los pies. After saying this, he demonstrated his hands and his feet. Pero ¿sabe qué pasó? You know what took place? No dijeron, ok, ya estamos tranquilos. They didn't say, oh, okay, now we're relaxed. Dice que no lo podían creer todavía. They still cannot believe it. Hay una resistencia en el ser humano. There's this resistance in human Nah, no beings. creo. That can't be true. ¿A poco? Really? A mí se me hace que no. I don't think that's true. El Señor le dijo a un hombre, Jesus told this le man. dijo a Tomás, He told Thomas, Tomás, deja de ser un incrédulo y empieza a ser un creyente. stop, Thomas, stop being an unbeliever and become a believer. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Blessed are those those who have not seen have seen Yo and quiero believed. animarte que creas el mensaje del I Evangelio want to encourage you to believe on the message of the gospel. y que puedas experimentar el reino de Dios aún el día de hoy. And you can experience the kingdom of God even today. Que remuevas todos los prejuicios, todas las dudas That you remove all your prejudice and all your doubts. y que puedas experimentar al Salvador en esta misma And mañana. you can experience the Amén. Savior this morning. Amén. Amen. Entonces ellos seguían tan dudosos. So they were unbelievers. They were so doubtful. Ok, vamos a hacer algo, dijo. Let's do something. Vamos a echarnos un taco. We're going to have some tacos right now. Vamos a comer juntos We're going to eat together para ver si con eso se pueden dar cuenta. just to see if maybe you'll realize. Y le dijo, ¿tienen algo de comer? You guys got something to eat? Y le dieron un pedazo de pescado asado They gave him a little fried fish. y vieron cómo se lo comía. And they saw he was eating this. Entonces sus ojos asombrados. They were astonished.
Se lo está comiendo. Man, he's eating the fish. Y hasta parece que le está gustando. It looks like he's liking the fish. Ya viste. See, I told you. Y dice la palabra que finalmente ellos creyeron. The word says that finally they believed. Entonces vemos cómo hubo una transformación We see how a transformation de la incredulidad from unbelief a la fe, to faith, del temor from fear a la valentía. to bravery. Y lo que consiguió, o sea, la explicación de eso es la resurrección de The Jesucristo. explanation to this is the resurrection of Christ. Amén. Amen. Otro caso muy notorio es el caso de Pedro. A notable act here is the Peter's case. Pedro era de los más envolentonados. Yo creo que él era de Guadalajara. I think Peter was from Guadalajara. Porque dice que los de Guadalajara no se rajan. They say the ones who are from Guadalajara, they don't back down. Y era el primero en que sacó su espada y tantas cosas. He was the first one that drew his little sword. Pero a la hora de los cocolazos le dio mello. But when it was time to get down, he got a little afraid. Y negó a Jesús 3 veces seguidas. And he denied Jesus 3 times consecutively. Este hombre que se había sentido muy valiente de repente se da cuenta que es un cobarde. This man who thought he was so brave, he realizes he's a coward. Pero de repente hay un cambio Then all of us, there's this change all of a sudden. que históricamente puede comprobarse. Historically, can it prove El día de Pentecostés, on the day of Pentecost, cuando se derrama el Espíritu Santo when the Holy Spirit is outpoured, y miles de personas llegan a ver qué es lo que estaba pasando, and thousands of people come to see what's taking place, Pedro se para Peter stands y up empieza a dar su primera predicación pública. and he gives his first public preaching. Y el tema de su The predicación topic of his fue la preaching resurrección de was the Jesucristo. resurrection of Él les Christ. empieza a hablar a ellos. And he begins to speak to them. Jesús resucitó Jesus y resurrected. nosotros somos testigos de eso. And we are witnesses to Y this. por eso esto que ven que está ocurriendo This is what you see is what's taking es el place. cumplimiento de la palabra de It's the Dios. fulfillment of the word of God. Dice la palabra que la gente se compungió de The word of- corazón The word of God says that they were moved in their hearts. y respondieron, y ese día más de 5,000 personas se salvaron. And they responded, and more than 5,000 were saved that La day. explicación de eso The explanation to es this la resurrección de is the Jesucristo. resurrection of Christ. Vamos a leer un poco del sermón de Pedro. We're going to look at a little bit of Peter's sermon. Dice, hombres de Israel, oigan estas palabras. Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante ustedes con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre ustedes, como ustedes mismos saben. Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested to you by God with mighty works and wonders and signs that God did through him in your midst, as you yourselves know. This delivered up according to the definite plan of foreknowledge of God you crucified and killed by the hands of the Él lawless estaba man. diciéndoles, ustedes saben acerca de Jesús He was saying, you guys know about Jesus. y ustedes saben cómo Dios lo respaldó con milagros que ustedes jamás habían visto. You know how he was backed up by God by signs and wonders that you have never seen before. Nadie de la multitud se paró para decir, no es cierto, No one from the crowd said, hey, that's not true, porque ellos sabían que era verdad. because they knew it was true. Y después dice, a este que fue entregado por el predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios, ustedes mataron clavándole en una cruz por manos de inicuos. I repeat it. Jesus delivered according to the definite No, plan. Verse 23. Trinity, yes, exactly. This, Jesus, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. Y la siguiente frase ha de ser un shock para ellos. The next phrase is a shock to these people. A él Dios lo resucitó. God raised him up. Imagínate que tú matas a alguien Imagine that you kill someone, y de repente aparece que el que mataste está resucitado. and all of a sudden the one that you killed has been Y resurrected. no solamente está resucitado, tiene todo el poder. Not only is he resurrected, but he has all the power. Pienso que te daría un poco de miedo. I believe you would be a little bit afraid. Ahora sí se me va a armar. Ooh, now it's going to get good. Porque el que maté está vivo. Because the one that I've killed is No solamente alive. está vivo, tiene autoridad. Not only is he alive, but he has authority. Y dice la palabra que la multitud estaba atónita, estaba perpleja de lo que estaba See, pasando. it says here that the people were perplexed about what was taking place. Y dice, habiendo desatado los dolores de la muerte, puesto que era imposible que él quedara detenido bajo su dominio. God raised him up, loosing the pangs of death, because it was not possible for him to be held by it. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. This Jesus God raised, and all that we are witnesses. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes están viendo en este momento. Being therefore exalted at the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit.
Pedro seguía testificando. See, we see that Peter continues No to solamente witness. yo cambié, Not only did I change, sino ustedes están viendo algo que jamás habían visto. but you're seeing something that you have never seen before. Están viendo el cumplimiento de Joel 2:28, You're seeing the fulfillment of Joel el 2:28. derramamiento del Espíritu Santo sobre todos ellos. The outpour of the Holy Spirit amongst all of Esto them. fue lo prometido, This was the promise. y la explicación del derramamiento del Espíritu Santo And the explanation of the outpour of the Holy es la Spirit resurrección de Jesucristo. is the resurrection of Jesus. Amén. Amen. El profesor Lini, en su libro Vindicaciones, ensayos acerca de la base histórica de la fe cristiana, Professor Lini, in his book Vindications, essays on the historical basis of the Christian faith, él afirma algo muy importante. he states something very important. Dice, el Nuevo Testamento mismo no permite en absoluto la posibilidad de poner el asunto de otra manera. Jesús fue crucificado y sepultado, sus seguidores fueron grandemente abatidos, muy poco tiempo después se mostraron extremadamente triunfantes y manifestaron tal confianza que parecía venirles de una sostenida vida de devoción. Si les preguntáramos a ellos y nos respondieran a través del poder de sus escritos qué causó este cambio, la respuesta de ellos sería: Jesús, el que estuvo muerto, se nos apareció vivo a varios de nosotros después de su muerte, y el resto de nosotros creyó en el testimonio de ellos. The quote says, the New Testament itself does not allow at all the possibility of putting the matter another way. Jesus was crucified and buried. His followers were greatly dejected. Very shortly thereafter, they were extremely triumphant and manifested such confidence that it seemed to come from a sustained life of devotion. If we were to ask them, and they would answer us through the power of their writings, what caused this change? Their answer would be Jesus, the one who was dead, appeared to several of us alive after his death, and the rest of us believed their testimony. Entonces, So, la explicación the explanation del cambio de estos hombres of the change of these men es la resurrección de Jesucristo, is the resurrection of Christ, lo cual es una prueba que demuestra que Jesús sí resucitó de for what los is a muertos. proof that demonstrates that Jesus did Miren, yo quiero resurrect. decirles algo. I want to say this. El Señor quiere romper de nuestras mentes el escepticismo. God wants to break away the skepticism in our mind. Hemos oído tantas cosas que nos quieren hacer dudar. We've heard many things that want to make us doubt. ¿Será que Dios existe? Could it be that God exists? ¿Será que la Biblia es un libro que los hombres inventaron? Is the Bible a book that men invented? ¿Será que el cristianismo es una religión más? Is a Christianity just another Pero religion? el Señor quiere en este día, a través de su palabra, Through His Word, the Lord wants to do. quiere despertar la fe en tu He corazón wants to awaken your faith in your para heart, que vuelvas a creer como antes. so that you can believe the way you Estoy used to seguro believe. que muchas personas que están aquí, I believe that many of you who are here que today, tal vez en un tiempo cuando eras niño tú creías en el Señor, maybe when you were a child, you believed in the Lord. pasaron muchas cosas que te hicieron dudar, Many things took place that made pero you el Señor doubt. quiere que regreses a la fe como la de un niño God wants you to return to your childlike y faith, que vuelvas a creer en el Señor, and that you can believe once again in porque Him, Él está vivo y activo en el planeta Tierra. because He's alive and active on planet Earth. Está haciendo cosas poderosas. He's doing powerful things. Amén. Den un aplauso al Amen. Señor. Let's give a round of applause to Him. Mire, incluso sus enemigos Even His own enemies, notaron algo en estos jóvenes. they noticed something in these young Dice folk. en Hechos 4:13. Acts chapter 4 verse 13. Entonces, viendo la valentía de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated common men, they were astonished, and they recognized that they had been with Jesus. Algo pasó con ellos. Something took place with No them. fueron a una universidad. They didn't go to no university. Hace algunas semanas estaban llenos de miedo y de duda. Weeks ago they were full of doubts and fears. Y ahora están hablando con una claridad acerca de la teología del Antiguo Testamento. Now they're speaking with such clarity regarding the theology of the Old Su Testament. mensaje sacudió a la multitud. Their message shook the multitude. Algo cambió en estos hombres, algo sucedió en estos hombres. Something took place in the life of these young men. Y más cosas empezaron a suceder después de la resurrección de Cristo. And many other things started taking place En after the Hechos resurrection. 4:31 sucedió algo tremendo. Acts 4:31, something Dice amazing que después de happens. haber orado, And when they prayed, tembló el lugar en el que estaban reunidos the place shook where they were gathered. y todos fueron llenos del Espíritu Santo And they were all filled with the Holy y Spirit. proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. And without fear, they continued to speak the word of God. La victoria que tuvieron sobre el temor fue la presencia del Espíritu The Santo. victory they had over fear was the presence of the Holy Y yo Spirit. quiero decirles algo esta mañana proféticamente. I want to say this something very prophetic to you.
Dios está levantando una generación de cristianos valientes. God is raising up a generation of Christian men of valor. Yeah, with courage. With courage. Yeah. Dios está levantando personas así, God is raising up this que en generation. medio de un mundo que está negando a Dios y la Biblia, That amongst a group of people that are denying God in the Bible, especialmente la generación Z y la generación Alfa, especially it's Generation Z and Generation se van a Alpha, levantar en medio de las escuelas preparatorias y secundarias they're going to rise up amongst the middle schools and the high schools. y van a hablar de Jesucristo resucitado. And they're going to speak of the resurrected Jesus. Van a decir lo que Pablo dijo, They're going to say what Paul said. porque yo no me avergüenzo del evangelio, Because I'm not ashamed of the gospel. porque es poder de Dios para salvación Because it's the power of God for a todo salvation. aquel que cree. For those who believe. En el siglo XXI, hermanos queridos, In the 21st century, my Dios va a beloved, levantar testigos fieles y valientes. God is going to raise up brave witnesses. Y la razón y la explicación And the reason and the es explanation porque Jesucristo resucitó de is los because muertos. Christ resurrected amongst the dead. Bendito sea el Señor. Blessed be the name. Toda la vida de los discípulos fue revolucionada por la resurrección de Cristo. All the life of the disciples was revolutionized because of the resurrection of Ellos lo Christ. siguieron, cada vez que ellos hablaban en público. Every time they spoke in public, En Hechos 3:15 dijeron, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Acts 3:15, and you killed the author of life, whom God raised from the dead. To this we are witnesses. Entonces, escuche bien. So listen to this. Párrafo I. Si no hubiera habido resurrección, el cristianismo no se hubiera podido sostener, porque a diferencia del islamismo que fue impuesto, el cristianismo se presenta como una invitación de Dios. If there had not been a resurrection, Christianity wouldn't have been able to sustain itself. Unlike the Islamism that was imposed, Christianity presents itself more as an invitation from God. Básicamente, el comunismo ha sobrevivido por la imposición de los tiranos en las naciones. Communism has been able to survive because of the imposition of these tyrants. El islamismo ha sobrevivido por causa del temor que la gente tiene a la represión de sus líderes religiosos. Islamism has survived because of the fear of people to their repercussions. Pero en la actualidad el cristianismo sigue pujante y creciendo But we see how Christianity continues to thrive and move por causa de la resurrección de Jesucristo. because of the resurrection of El Christ. cristianismo no es una imposición, Christianity is not an es imposition, una it's invitación. an invitation. Juan 3:16 dice lo siguiente, John 3:16 says the que following. de tal manera amó Dios al mundo, For God so loved the world que ha dado su Hijo unigénito, that he has given his only son, para que todo aquel que en él cree so anyone who believed in him no se pierda, mas tenga vida would eterna. not be lost but would have eternal life. Ese es el mensaje del Evangelio. That is the message of the Y gospel. continúa avanzando. And it continues to advance. Aún creemos que veremos un avivamiento aquí en California, I believe we're going to see a revival here in California donde muchos vendrán a la fe. where many will come to the faith. Dios lo hizo en el tiempo de los hippies. See, God did it during the hippie movement. Ellos estaban en las drogas, estaban perdidos en el LSD y en la perdición. They were lost in psychedelics. They were lost in drugs. Y el Señor se empezó a encontrar con estos jóvenes. And God began to have an encounter with these young Y una folk. generación entera fue And transformada. an entire generation was transformed. Las playas se llenaron de jóvenes que se estaban bautizando. Beaches were filled with young men and women who were getting Las baptized. naciones se llenaron de jóvenes americanos que fueron a predicar a los confines del mundo. Nations were filled with American young folk who were preaching the gospel across the Y la world. explicación de todo esto And the explanation to all es la this, resurrección de it is the Jesucristo. resurrection of Christ. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Christ resurrected amongst the dead. Wilbur M. Smith, destacado erudito y maestro, en su artículo Los científicos y la resurrección, dice lo siguiente: Wilbur M. Smith, noted scholar and teacher, in his article Scientists and the Resurrection says, todavía no se ha forjado y jamás se forjará el arma que destruya la confianza racional en los registros históricos de este evento trascendental y preanunciado. La resurrección de Cristo es la verdadera columna de la fe cristiana. Esta es la doctrina que en el primer siglo transformó al mundo, que elevó al cristianismo preeminentemente sobre el judaísmo y sobre las religiones paganas del mundo mediterráneo. Y si se acepta esto, asimismo debe de admitirse todo lo que es vital y característico en el Evangelio del Señor Jesucristo. Wilbur M. Smith's quote says, the weapon that destroys rational confidence in the historical record of this momentous and pre-announced event has not yet been and never will be forged. The resurrection of Christ is the true pillar of the Christian faith.
This is the doctrine that in the first century transformed the world, the elevated Christianity preeminently over Judaism and over the pagan religions of the Mediterranean world. If this be accepted, all that is vital and characteristic in the gospel of the Lord Jesus Christ must likewise be admitted. Amén. Quiero cerrar hoy cerrando esta enseñanza el día de hoy As we come to a close, I want to end with this. con lo que llamo en el punto 4 la evidencia actual y la invitación para ti. According to point number 4, the current evidence and the invitation to you. Miren, existen muchísimas más pruebas históricas de la resurrección de Jesucristo. There's more historical proof of the resurrection of Christ. Una de las más impresionantes en el primer siglo fue la conversión de Pablo. One of the first ones is the conversion of Paul. Saulo había sido un perseguidor acérrimo de la iglesia. See, during the first century, Paul was a persecutor of the church. Él iba y encarcelaba a los cristianos. He would go and jail the Christians. Cuando estaban apedreando a Esteban, él tomó la ropa de la gente para que lo mataran a sangre fría. See, when they were stoning Stephen, he's the one that took the clothes of the people Ajá. to stone him. Y Saulo era un religioso celoso Saul was a zealous religious. y de repente está transformado completamente. And all of a sudden, he is transformed. Y de haber perseguido a la iglesia, From persecuting the church, ahora él establece iglesias. now he's establishing churches. Hubo una transformación real en este escritor de casi el 60% del Nuevo Testamento. There is a real transformation from the author of the gospel, which it's contributed to 60% of it. Y la explicación nuevamente, queridos amigos, And once again, the explanation to all this es la resurrección de Jesús. is the resurrection of En Gálatas Jesus. 1:23 leemos lo siguiente. Galatians 1:23, we see Pablo the está hablando de following. su testimonio. Paul is speaking about his Si testimony. solamente oían decir, el que antes nos perseguía anda ahora predicando el evangelio que en otro tiempo quería destruir, y alababan a Dios por causa mía, dice Pablo. All they knew was the people were saying, the one who used to persecute us is now preaching the very faith he tried to destroy, and they praise God Ahora because quiero of it. decirte también I want to say this que true. muchos de los que estamos aquí Many of us who are here today, somos testigos de la resurrección. we are witnesses of the Hemos resurrection. experimentado We have el experienced poder del the evangelio, power of the gospel, el amor de the Jesucristo, love of Jesus, los milagros del Señor. the miracles of the Lord. Yo quiero animarte que vuelvas a creer, I want to encourage you to believe que once again. retomes la fe que tenías en otro tiempo, Retake your faith that you had at one que point. regreses a los caminos de Dios. Come back to the ways of the El Lord. Señor nos está llamando a los hijos pródigos. God is calling home the prodigal sons. Tal vez tú un tiempo venías a la iglesia y te alejaste, Perhaps you used to come to church but you drew away. pero tú ya te diste cuenta que el mundo te promete cosas que no te But cumple. you realize that the world promises you things that they never Te promete fulfill. felicidad y te entrega ataduras. The world promises you happiness and it gives you bondage. Te promete libertad y te entrega It adicciones. promises you freedom but it gives you Te addiction. promete paz, pero estás viviendo en ansiedad. It promises you peace but you live in anxiety. Cristo es el príncipe de paz. Jesus is the Prince of Y él Peace. dijo, no se turbe su corazón ni tenga miedo. And he said, do not be troubled or fearful. Mi paz les dejo, la paz les My doy. peace I give you, my peace I Yo leave no you doy with. la paz como el mundo la da. There's no peace the way the world Cristo offers. triunfó y por eso puede darnos paz. Jesus overcame and that's why he can give us Se le peace. llama a él el príncipe de paz. This is why he is called the Prince of Peace. Y especialmente, queridos amigos, Specifically, my beloved, en estos tiempos de tanta desesperanza, during this time of anxiety, estamos viviendo el más alto porcentaje de adolescentes que se han suicidado en toda la historia de la we are humanidad. living in a time where the highest percentage of teen suicide is taking place. Ellos están entrando en un mundo donde no tienen esperanza, no tienen salida, se comparan y se deprimen. The youth are now in a world where there is no exit, there is no hope, and they are experiencing depression. Necesitan saber los adolescentes que están aquí porque Jesucristo los trajo para esta hora. The youth need to know this because Christ brought them here for this hour. El que les da sentido a la vida de los adolescentes no son las redes sociales ni los videojuegos, es Jesucristo. The youth must know that the one that gives you meaning to life is not social media or video
games, but it's Jesus himself. Jesucristo nos da sentido y nos da propósito. Jesus makes us and helps us find our purpose. Las redes sociales no llenan tu vacío, lo hacen más grande. Social media will not fill your void. As a matter of fact, it will make your void Yo bigger. te cuento mi propio testimonio. I will tell you of my own testimony. Yo crecí en una familia atea, nadie creía en Dios en mi familia. I grew up in an atheist home. No one in my home believed Estaba in God. vacío en mi corazón buscando en la marihuana que me llenara mi vacío. I was looking for things in marijuana to fill my void. Tuve intentos de suicidio porque nada me daba paz. I had suicide intentions because nothing gave me Y un día peace. escuché el mensaje de salvación. And one day I heard the message of Y dentro de mí salvation. yo dije, esto es lo que yo necesito. And that's when I said, that's what I need. Es lo que he estado buscando por tanto tiempo. It's what I've been looking for such a long Hice time. una oración de fe. I made a simple prayer of faith. Y ese día And that day, todo cambió. everything changed. La parte de adentro de mí cambió. My inside changed. Mucha gente trata de cambiar de afuera, pero lo de adentro sigue igual. People try to change the outside, but the inside remains the same. Cristo te cambia desde adentro hacia afuera. Jesus transforms you from the inside No to the importa outside. cómo estás por fuera. It don't matter how you look on the outside. Él te transforma desde adentro. He transforms you from within. La palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. The Word of God says those that are in Jesus are new creations. Todas las cosas viejas ya pasaron. All the old things have passed. Y todas son hechas And nuevas. all things have been Y made muchos new. de aquí lo hemos comprobado. And many of us here have proven that. Y hoy está esa invitación para ti. And this invitation is for Que here tú today. puedas también en este día So today, on this, you can do this. recibir el mensaje de salvación You can receive the message of y salvation experimentar el poder de Cristo resucitado. and experience the power of the resurrected Christ. Jesús sigue irrumpiendo en medio del caos, Jesus continues to punch through in the midst of chaos, en medio de la desesperanza, in the midst of tal como lo desperately, hizo en el primer siglo. the way he did it in the first century. Así lo sigue haciendo el día de He hoy, will continue to do it today porque Él está vivo y activo because he is active and he's alive con su poder y con su amor. with his love Y and lo power. hace en personas como tú y como yo. He does it amongst you and I. Hay gente que piensa, yo tengo que ser muy espiritual, People will say, well, I need to be very tengo spiritual. que tener una vida perfecta. I need to have a perfect life. Eso es mentira. That's a lie. Si tú estás quebrantado, If you are broken, tienes dudas y tienes luchas, if you have doubts and you have battles, has fracasado en cosas, you have failed in things, este mensaje es para ti. this message is Cristo for dijo you. que él vino para salvar lo que se había perdido. Jesus says, I came to save what has been lost. Dijo, yo no vine por los sanos, I didn't come for the healthy ones. yo vine por los I enfermos. came for the sick ones. Yo vine a rescatar lo que se había perdido. I came to rescue what has been lost. Si tú te sentías una oveja perdida, If you felt like the lost or black sheep, Cristo vino por ti. Christ came Él for es el you. buen pastor. He is the good shepherd. Amén. Amen. Quiero terminar diciendo esta mañana, I want to end o saying este mediodía, this, que todo empieza con una oración de fe that everything begins with a prayer of faith y continúa de allí por toda la eternidad. and it continues throughout Es eternity. como una puerta por la que entras. It's like a door that you come through. Yo recuerdo el día que yo pasé al frente en la casa de ese señor banquero. I remember the day that I came into the banker's house. Y ese señor hizo una invitación y yo oré. He made this invitation and I prayed. No entendía muy bien lo que estaba diciendo, I didn't understand really what pero he lo was hice saying, con todo mi but I corazón. did it with all of my heart. Y experimenté algo impresionante. And I experienced so Se amazing. llama el gozo de la It's salvación. called the joy of salvation. De verdad, It's true. yo me sentía como volando sobre las nubes. I felt like I was flying amongst the clouds. No estaba en ningún high de ninguna droga ni nada. I wasn't loaded. I wasn't high on any drug. Era el amor de Jesús. It was the love of Era la Jesus. presencia de It was Jesús. the presence of Y dije, ya no Jesus. necesito droga. And I said, I don't need drugs Ya no anymore. necesito nada de lo que este mundo me ofrece. I don't need anything that the world is Yo lo offering. quiero a Él. I want Him. Pero comenzó con una oración sencilla. But it started with a simple prayer. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana. It's what we're going to do this morning. Quiero leerte Romanos 10 para terminar. I want to read Romans 10 to end. Versículo 8. Verse 8. Dice, el mensaje, más bien nosotros predicamos el mensaje de fe que la Escritura enseña. We're teaching the message of the hope that the Scripture teaches. El mensaje está a tu alcance en tu boca y en tu corazón. And the message is available at you through your mouth and your hand. Me encanta lo que dice este versículo. I love what this verse says. Dice, está cerca de ti. It's close to you. No es imposible. It's not No es impossible. demasiado raro. It's not weird. Es para ti It's for exactamente. you.
Es para todos. It's for all of us. En el siglo XXI, In the 21st en century, California o en otros in países. California or other countries, Dice, está cerca, está a tu alcance, tú it's puedes. at your reach. You can take it. Dice, si declaras con tu boca que Jesús es el Señor If you declare that with your mouth that y Jesus is crees en Lord, tu corazón and you believe it in your heart, que Dios lo levantó de los muertos, lo que That- estamos hablando hoy, that God raised him from the dead, what we're speaking about Dios te today, salvará. you will be saved. Dios te salvará. God will save you. El Señor va a hacer su obra. God will do his work. Es su promesa. It's his promise. Es verdadera. It's true. Dice, porque a quien cree de corazón, Dios lo da por justo, y a quien reconoce a Jesús, Dios lo salva. Verse 10, for it is by believing in your heart that you are made right with God, and God will save you. Voy a pedirte que te pongas de pie, por I will favor, un ask you to momento. come to your feet.